Hola, 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 mis queridos hermanos, que el Eterno que es bueno les bendiga, les guarde y les preserve. Eh, bueno, pues espero y sigan todos en su lectura, sigan eh, promoviendo en sus hogares el shalom, la paz y el bienestar de cada uno de los integrantes de su casa. Y bueno, pues hoy nos decidimos estudiar la bendita Torah con la parashá que nos toca. Y veremos un tema, creo yo, muy importante a la hora de que tú y yo vayamos a interpretar las benditas escrituras. Así es que, bueno, mis hermanos, pues como siempre les doy las aliyá para que sigan un ritmo escritural, por decir así. Entonces, nuestra parashá se hace llamar, mis hermanos, Mishpatim. Y Mishpatim significa estatutos, ordenanzas, leyes que el ser humano tendría que tener delante de él para obviamente llevarnos a una vida no solamente espiritual, sino moral. Mishpatim, como dije, significa estatutos, leyes eh, que tenían que estar delante del hombre. Y la primer aliyá de esta bendita parashá se encuentra en Shemot o Éxodo capítulo 21:1 hasta el versículo 18. Aquí vemos el caso cuando algún joven atrevido pues se atrevía a maldecir eh, a un padre, algunas lecciones personales que se dan de ese asunto, y se nos muestra las leyes de los esclavos, los homicidios, qué onda con el asunto de las criadas hebreas, qué se tenía que hacer. Nos muestra el asesinato, la lesión a un padre cuando un hijo eh, intencionalmente hiriere a su padre o a su madre. Estos temas son interesantísimos, podemos exprimirlos, mis hermanos, y todo el jugo y el contenido de estas palabras, y sacamos un montón de cosas, pero pues no es el estudio, quizás más adelante. Entonces aparecen estas lesiones al padre, aparecen qué hay que hacer referente al secuestro, que años atrás, no sé cómo esté hoy por hoy ese asunto, pero años atrás era muy común que en pleno siglo XXI la gente siguiera con este corazón tan malo y perverso. De eso nos habla la primera liyá. La segunda liyá se encuentra en el 21:20, la otra aliyá era del 21:1 al versículo 19, y la segunda es del capítulo 21, versículo 20, y se corre hasta el 22, hasta el 22:3, hasta el 22:3. ¿De qué nos habla esta segunda leyada? Nos habla del asesinato de los esclavos, nos habla de un montón de daños personales, mis hermanos. Hay una ley también para esto, cuando dos hombres se peleaban, y inconscientemente, accidentalmente, le hacían daño a una mujer embarazada, pues haciéndola abortar. Ahí hay algunas leyes, estos daños personales. Eh, la lesión de algunos esclavos, cuando un animal o un buey específicamente asesinaba a alguien. A ver, aquí está esta llamada. Bueno, entonces,
Cuando ese animal dañaba por cornar a alguien, también hay muchas leyes de eso. La pena por robo, mis hermanos, aquí hay, como dije, le podemos sacar el jugo a todo este asunto. La pena por el robo, la pena por el robo, qué es lo que se tenía que hacer con alguien que robaba, se le encontraban las cosas robadas en sus manos, o si ya las había vendido, pues hay diferentes aplicaciones para ese ratero o ladrón. Nuestra tercera alianza, mis hermanos, corre del 22, 4 hasta el versículo 26. Del 22, 4 al versículo 26. Eh, Aquí se nos habla también, mis hermanos, eh, toda esta parashá es de leyes y ordenanzas, de daño por incendio, eh, el custodio de alguna cosa, si se le perdía o la vendía y decía a su amigo no la tengo, todas esas cosas, todas esas cuestiones, pues el custodio tiene que dar algún pago de este asunto porque el objeto pues, se le encomendó a él, ¿no? Que lo cuidase. Entonces, como el dueño no sabe si lo vendió, si se lo robó, pues hay muchísimas otras cosas que hacer. El, la cuarta liada está el 22, 27 y corre hasta el 23, 5. Habla de animales extraviados, qué hay que hacer si alguien lo encuentra, de animales caídos. Y una parte muy interesante de esta liada, mis hermanos, es la aceptación de la autoridad, de no maldecir a los jueces, de no maldecir al líder del pueblo, de no afrentarlos, no enfrentarlos con discusiones, digamos, baratas, hermanos, sin rumbo, sin contexto. Cuando usted vaya a enfrentar a un líder, enfréntelo con la escritura, enfréntelo con testigos, como dice por ahí Pablo. Entonces, esa es una parte muy interesante de esta liga. Habla también de la justicia, de no aceptar aquellos informes falsos. Mis hermanos, mucho, mucho cuidado de veras con esta parte, porque cuántos informes falsos no te trae la gente. Ay, que este dijo de ti, aquella dijo de ti, y este anda indagando de ti, y este dijo que tú, y dijo que tus hijos, y que tu marido, mis hermanos, por amor a Hashem. Eso no es para nada justicia. No aceptes un informe falso, por mucho que te duela en tu corazón, por mucho que pienses, sí, esa persona estoy seguro que sí lo dijo, ya lo conozco, ya lo oigo decimos, ¿verdad? No, no hay nada justo ahí. Entonces, por mucho que pienses que las cosas eh, se dijeron así y tú lo das por hecho, sácate ese asunto de la mente por amor a Hashem. Quinta Liyá, 23, 6, 23, 6 y hasta el versículo 19. ¿De qué nos habla esta preciosa Aliyá? Mis hermanos, nos habla de no aceptar el soborno, de no aceptar el soborno. Nos habla, mis hermanos, de mantenerte alejado de qué usted cree, de todo lo falso. ¿Qué dijimos ahorita del chismoso, de los falsos reportes? Manténgase alejado de todo lo falso, no acepte soborno por nada en contra de la verdad, mis hermanos. No oprimir al extranjero, eso era uno de los más grandes mandatos para el pueblo judío, no oprimir al extranjero, mis hermanos, como lo es hasta hoy. Y de eso habla nuestra quinta alía. Nos habla también de algunas ofrendas de Pesaj,
no sacrificar la sangre eh, de una ofrenda en Pesaj, en presencia de pan leudado. Hay cosas muy hermosas aquí. Eh, Vamos a ver nuestra sexta aliyá, y corren en el 23:20 hasta el versículo 25. Se nos da promesas e instrucciones. Todo esto para allá, pues se llama Mishpatim, porque precisamente son, como dijimos, leyes, ordenanzas que el hombre tiene que tener delante de él siempre, llevar en su cabeza siempre, para no cometer injusticia. Y de eso precisamente habla esta porción. Nos habla también de echar abajo todos los ídolos que tengas. Hermano, no inclines tu corazón a idolatría. Esa es una de las porciones más fuertes, yo creo, también, que nos muestra esta bendita eh, aliyá, esta bendita parashá. No te inclines a Dios y si sirvas a ellos. Hermanos, el mandato era fuerte en esta sexta aliyá. El mandato era: no sigas los caminos de las naciones. No sigas los caminos de idolatría. Rompe, mi hermano, mi hermana, con esas acciones idólatras. Y si sigues siguiendo los caminos de otra gente malvada, de otra gente perversa, mucho cuidado, mi hermano, mi hermana, con meterte con el Dios vivo, en cuanto a la idolatría y a seguir al malvado. Así es que aquí invita nuestro Padre que está en los cielos, nuestro Abba, al pueblo de Israel a que no sirva a otro Dios, a que se deshaga de sus dioses y que no imite el camino de las demás naciones. Es hermoso imitar a gente sabia, es hermoso imitar a gente que ama a nuestro Abba, mis hermanos. Es hermoso que tú tengas un carácter lleno de esas imitaciones, la gente que de veras ama a Hashem. ¿Por qué no imitas a Yeshua? ¿Por qué no imitas a David, al apóstol Pedro? ¿Por qué no imitas a esa gente? La mayoría de las veces imitamos a cualquier loco que habla con gracia o que tiene un comportamiento que a ti te parece gracioso. Lo pegas a tu vida, y eso no es correcto para los hijos de Dios. Así es que aquí está este mandato. Tú sabrás, como siempre, si lo cumples. Vamos a nuestra última aliyá, y se encuentra en el 23-26 hasta el 24, 18, mis hermanos. Esa es nuestra última aliyá. Muy bien. Vamos entonces a discutir temas espirituales. Vamos a ver esta bendita porción que se nos habla de ordenanzas, se nos habla de leyes. Como tú sabrás, mi hermano, mi hermana, siempre veremos este tipo de cosas en la escritura. Siempre vamos a mirar ordenanzas positivas, cosas que dice Hashem que no, cosas que dice Hashem que sí. Tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que hacer esto. Entonces, no podemos pasar por alto estas cosas, mis hermanos, porque las miramos, las oímos, y tristemente pues no aplicamos mucho de esto a nuestras vidas.
Y es ahí donde corremos riesgo porque no te parece que por algo están aquí en la escritura, no te parece que tú como hijo del único Dios verdadero, de nuestro Señor Yeshua Mashiach, de su bendita memoria, ¿no te parece que debemos esforzarnos por vivir mejor? Esto en realidad, mis hermanos, es lo que encierra la bendita Torah. Si vemos, por ejemplo, en el asunto del judaísmo, mis hermanos, no oprimir a un guer, prestar dinero al necesitado, ayudar a descargar el animal de otro en aquellos tiempos. Eso te aparece en diferentes parashat. Observar las leyes de Shemitah, eso es en la parashat Behar. Observar Pesach, Shavuot y Sukkot, eso es en la parashat Emor. Traer Bikurim al Beit HaMikdash, al templo sagrado, eso ocurre en la parashat Kitabo. Eh, mis hermanos, hoy vamos a mirar un tema, porque estamos estudiando Torah, ¿no? Entonces, estamos estudiando Torah, significa esto, que, a ver, permíteme, déjame, alcanzo, este, a ver, perdón. Ok, vamos a ver entonces este asunto, mis hermanos, de la bendita y sagrada Torah. Como estamos diciendo que Mishpatim significa estatutos, leyes, ordenanzas que deberían estar enfrente del hombre, mis hermanos, para que el hombre, primero, no pecar en contra del Eterno, segundo, no pecar en contra del hermano y, por supuesto, llevar una conducta moral no perversa. Por eso, las instrucciones específicas de no tener otros dioses, de no caminar de acuerdo a las demás naciones, caminar de acuerdo al perverso, por eso no era correcto, porque esto pues rompía las leyes de nuestro Padre que está en los cielos. Muchas de las veces cuando alguien nos dice algo, mis hermanos, tu líder espiritual o por ahí algún hermano que te quiere, pues muchas veces se meten ahí en tu matrimonio, se meten ahí con tus hijos, dan la opinión de repente de, de cuando tú preguntas algo, ¿verdad? Y tendemos, especialmente con los líderes, tendemos a pensar que te quieren controlar y que quieren llevar tu vida o te quieren hacer la vida de cuadritos, pero mira aquí la instrucción de Hashem. Si Hashem te está diciendo todas estas cosas, ¿podremos decir que Hashem te quiere controlar? Sí, nuestro Padre que está en los cielos, que habita en todo lugar, por supuesto no corpóreamente, pero te dice que hagas esto, que hagas el otro, si matas a alguien, si haces esto, mira que si robas, al que robe, póngale esta pena, al que esto, un montón de instrucciones dados por la bendita Torah. Si todo esto lo leemos y lo sabemos, podremos decir entonces que nuestro Abba en los cielos te quiere controlar, como de repente decimos de la gente cuando te dan alguna opinión o no sé, se acercan a ti o tú pides consejo, no sé. Se te dicen las instrucciones y luego dicen, no, este me quiere controlar, este quiere tomar control de mi vida, esto es narcisismo, esto es, eh, 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 no sé, hay tanta cosa que pasa por el cerebro del ser humano, mis hermanos, que de repente es imposible alcanzar la locura. Pero, ¿te quiere Hashem controlar? Por supuesto que sí. Un buen líder, mis hermanos. Si yo, ay, bendito sea el nombre del Eterno, que estoy formando mi, digamos, mi nivel académico, mi nivel espiritual, mi nivel moral, con estos varones que me están enseñando. Mis hermanos, yo me tengo que dejar controlar por ellos, referente, por supuesto, a lo que me enseñan. Ellos no me van a pedir nada que esté fuera de la Torah. Entonces, te tienes que dejar controlar por ellos, por el Ruach, por la Torah.
El problema de la gente es que no conoce la escritura, no conoce la bendita Torah, mis hermanos, y se deja controlar por cualquier loco. Y después vienen los problemas cuando ese loco quiere. Tantos casos se han visto que esos locos abusan de los hijos, abusan mentalmente hablando de las personas, dañan sus corazones, sus almas. Pero eso pasa, repito, porque tú no te das a la tarea de conocer a tu Padre que está en los cielos. Y te dejas controlar y pones tu confianza en algún loco que ha jugado y juega con tus sentimientos. Pero si encuentras un buen líder que te ame, que te quiera y te respete y te enseñe escritura, hermano, obedece. Obedece, no vayas en contra de, de lo que muchas veces no sabemos. De lo que muchas veces no sabemos. Y tienes que tener en cuenta, mi hermano, mi hermana, que no todos los hombres son iguales ante los ojos de Hashem. Y ese es un pensamiento que hay que romper. Todo el mundo dice, todos los hombres son iguales ante Hashem. Por supuesto, en ciertas condiciones, en ciertas partes, en ciertas, por ejemplo, todos los hombres son iguales ante los ojos de Hashem. Pues sí, en cuanto a piel, a cabello, a órganos, mis hermanos, no sé, hígado, páncreas, todo, o sea, todos son iguales ante los ojos de Hashem. Amén en eso. Amén en eso. Todos los hombres son iguales ante los ojos de Hashem. Sí, también es cierto. ¿En cuál parte? En la parte del pecado. Por gracia somos salvos. Nadie se salva por sí solito. Cuando hablas de un lado espiritual, mi hermano, mi hermana, lamento decepcionarte, pero no todos los hombres son iguales. Not yet. No todavía. Yo no soy igual que mi rabino. Para nada. ¿Ya lo ves? Quizás alguien que venga aprendiendo la bendita Torah no es igual que yo. Y eso no significa que te eches flores tú solo uy, 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 se está diciendo que quién sabe qué, ¿no? No, 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 no. No es ese el caso. Si tu cabeza y tu corazón están pensando así, tienes un problema. Entonces, no todos los hombres son iguales ante los ojos de Hashem, espiritualmente hablando. Judas no fue igual que Jesucristo, mis hermanos, ni que Pedro, ni que Juan, no sé, cada quien tiene su nivel espiritual al que Hashem le confía. Si no fuera así, entonces la escritura no hablaría de que hay hombres que crecen en su fe, hay unos que se quedan en el camino, hay unos, ya lo ves. Entonces, mucho cuidado con ese pensamiento de que todos los hombres son iguales, eso no existe, mis hermanos. Eso no existe. Y de verdad me da risa y así cuando tú hablas a alguien, mis hermanos, con toda la intención de que la persona restaure su vida y te salen con esa excusa barata porque piensan que tú estás, esa frase ridícula, porque piensan que tú estás queriéndote imponer. Así es que muchísimo cuidado, mis hermanos, con este asunto. Entonces, volviendo al contexto de este asunto, mis hermanos, es que Hashem te quiere controlar. Sí, Hashem te quiere controlar. No en el mal sentido. Te quiere controlar con amor, con beneplácito, por voluntad propia, porque usted tiene libre albedrío, para que no le vaya mal en la vida. Ahora, Hashem quiere controlarte precisamente dentro de tu libre albedrío, por eso te da la Torah. Por eso te da la Torah. Porque si te digo a ti que Hashem quiere controlarte, tampoco quiero que eso se malentienda, porque si Hashem quisiera controlarnos, pues imagínate con todo su poder, se impone y nos hace garras si no te sometes a él. Pero no es así. De la manera en que Hashem quiere controlarte es por medio de tu libre albedrío con amor y te presenta la bendita Torah. Y es ahí donde precisamente vamos a hablar de leyes, ordenanzas, estatutos y cosas que Hashem quiere para ti. Y dado que la Torah en sí es la que guarda todas estas leyes, vamos a ver un poquito algo de la bendita y sagrada Torah. ¿Qué es la Torah? Mira, si tú estudias Torah
podemos decir, entonces, ¿qué necesito para estudiar Torah? ¿Qué necesito para interpretar la Torah? Te voy a decir qué necesitas para interpretar la Torah mejor. Primero, no tengas miedo de buscar las aparentes o supuestas contradicciones o irregularidades que se encuentran en los textos. No tengas miedo, mi hermano, mi hermana. Pero ¿cómo la bendita Torah se va a confundir? Se va. No, no, no. No, no, no tengas miedo de hacer eso. Hay una explicación detrás de la aparente irregularidad. Eso es lo primero que tienes que pensar. Y lo segundo es que tu opinión vale. Tu opinión cuenta. Consúltala, lo que tú saques de conclusión, consúltala con tu maestro de Torah, con el que tú confíes o tengas por maestro de Torah. Consúltalo. Mira, aquí Hashem me habló así, ¿cómo ves? Y órale, wow. Muchas veces la gente sorprende cómo les habla el Eterno. Entonces, lo primero que necesitas es, para interpretar Torah, para estudiar mejor Torah, mis hermanos, es no tengan miedo de buscar esas contradicciones y creer que tu opinión vale. No tengas miedo de encontrar todas esas cosas, todos esos textos. Mira, muchas veces vemos a los textos bíblicos como apologías o apología, mis hermanos. O intentar todo el tiempo decir que no hay ninguna contradicción o aparente contradicción, que todo cuadra perfectamente y que ante estas aparentes irregularidades, eh, 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 en vez de ponerles el pecho, como Hashem te lo reveló, y estudiar un poquito más la bendita escritura para demostrar esas aparentes contradicciones, corremos de repente de ese pensamiento y lo vemos así, apológicamente. Entonces, tienes que darte cuenta que tanto en tu vida espiritual como en el mundo allá afuera, en los mundos espirituales y en las escuelas y en todo lado, cada vez hay más oposición a lo espiritual. Y eso nos prende la alarma, mis hermanos, para salir corriendo. Y tú y yo debemos conocer bien dónde estamos parados y conocer las riquezas de la bendita Torah, conocer bien, bien la Torah, para ir en contra de estas oposiciones espirituales que se levantan, mis hermanos, en el mundo. Así es que en este concepto, mis hermanos, que vamos a tocar y ver enseguida, esto es muy y de suma importancia, es mucho, muy importante y de suma importancia que le pongamos atención. Así es que te voy a pedir que cuando escuches este video y escuches las preguntas, párale un poquito y ver qué tú piensas. Haz una introspección. Haz una introspección y ver qué es lo que tú piensas de las preguntas que voy a hacer y luego sigues corriendo el video. De esa manera sabrás entonces dónde estás parado. Con esto en la mira, con tanta posición, con tanta religión, con tanta, ya dijimos, oposición, pero en todos lados, mis hermanos. Ve cómo anda el mundo patas para arriba en contra de Israel porque se están defendiendo. Fíjate, es como si un loco entrara a tu casa queriendo secuestrar a tus hijos, a tu madre, a tu padre, no sé. Tú le disparas, lo echas en corrida y listo, viene todo el mundo se te echa encima porque te estás defendiendo. Qué locura, hermanos, qué locura. Pero bueno, con esto en la mente, mis hermanos, y pensando en nuestra parashat, leyes, ordenanzas, mishpatim, delante de los hombres, vamos a ver entonces este concepto que es muy importante. Primero, ¿qué significa Torah? ¿Qué significa Torah, mis hermanos? Torah significa, ponle ahí pausa al video para que veas qué traes en tu mente como significado de Torah y varias preguntas que voy a hacer. ¿Qué significa Torah? Torah significa instrucción, consejo, ordenanza. Este concepto, esta perspectiva, es, por así decirlo, por encimita y muy a nivel técnico.
Torah son los 5 primeros libros de lo que se conoce como la ley de Moisés o el Pentateuco, que también así lo conoces. Eh, Así como lo queramos llamar. Esto es un nivel muy técnico de lo que es la bendita Torah. En otras palabras, cuando hay una Torah, dijimos que instrucción, consejo, cuando hay una Torah, esta es una ley que viene a instruir, que viene a enseñarnos una forma de proceder. Como dijimos, esto es solo en sentido más simple, y casi podemos decir, pues, de un nivel superficial. Meció con lo que pensaste, ojalá. Ahora bien, en este sentido simple, vimos el asunto de la Torah, pero también hay otra realidad, algo un poquito más, más amplio. Yo lo veo como mucho más amplio, no sé cómo tú lo veas, si es simplemente un poquito, pero ahí te lo dejo a tu, a tu ver. El término Torah en realidad viene en la palabra orah, que tiene también la misma raíz de hará, orah, puedes poner ra. Y estos términos son muy profundos. ¿Qué nos viene a enseñar? Esto lo vamos a ver en clases, pero ¿qué nos viene a enseñar esto? Estos términos. Para ti, ¿qué es Torah? Porque, ¿cuál fue la pregunta pasada? ¿Qué significa Torah? Pero para ti, ¿qué es para ti Torah? Para ti, ¿qué es Torah? Aquí es donde debes de poner una pausa al video y ver qué es la Torah para ti. La Torah, mis hermanos, es la palabra del Dios Altísimo. La palabra de Dios Altísimo. Segunda pregunta, ¿qué hay detrás de las palabras? Fíjate cómo vamos construyendo ya un poquito esta parashat, porque sí hay leyes de enfrente de mí, hay ordenanzas enfrente de mí, con intención de qué, qué es para mí la Torah, cómo estudio la Torah. Entonces, ¿para ti qué es la Torah? La palabra de Dios, ¿ok? Entre otras cosas, vamos a enfocarnos en lo que estamos estudiando. Si hubiese sido en vivo este video, pues hubiéramos interactuado muy suave. Pero, ok, la Torah para mí es la palabra de Dios. Para mí es la palabra. Ya no es simplemente la ley de Moisés, el Pentateuco, no, para mí es la palabra de Dios. Un poquito más profundo. Entonces, otra pregunta es, ¿qué hay detrás de las palabras? Porque ya dijiste que la Torah es la palabra de Dios. ¿Qué hay detrás de las palabras? No olvide ponerle pausa al video y medir su conocimiento. ¿Qué hay detrás de las palabras? Detrás de las palabras, mis hermanos, hay ideas, hay mensajes, hay intenciones y pensamientos. Ahora, ¿qué son pensamientos? ¿Qué hay detrás de los pensamientos? ¿Qué hay detrás de los pensamientos? Detrás de los pensamientos, mi hermano, mi hermana, hay deseos, hay voluntad. Eso es lo que hay detrás de los pensamientos. Entonces, ¿qué es entonces Torah? La Torah es enseñanza e instrucción, son palabras. Las palabras son mensajes, pensamientos, y los pensamientos son deseos y voluntad. ¿De quién? Del Creador, tu Padre que está en los cielos. ¿Ves cómo de repente nos cambia la perspectiva, mis hermanos, de qué es la escritura?
de qué es esta parashá o qué quiere tratar de hacer esta parashá en tu vida. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Esto significa que si hoy tú y yo vamos a estudiar las escrituras, si vamos a empezar a escudriñar, empecemos por esto, para que puedas dar una buena enseñanza de aquellos pensamientos, de aquella estructura de la cual ya hablamos. Entonces, si usted va a empezar a acercarse a la bendita Torá, vamos a empezar a entender y a comprender las ideas divinas, como Dios piensa, o más bien como Él nos ha mostrado que Él piensa. Obviamente no vamos a abarcar todo el pensamiento divino. Y si quieres un texto literal para esto, pues dice que nuestros pensamientos no son sus pensamientos no son los nuestros. Entonces, pero cuando usted se acerca a la bendita Torá, obviamente va a empezar a captar las ideas divinas, el propósito divino, no solo como Pentateuco, como la ley de Moisés, que es ahí donde se tropiezan muchísima gente, mis hermanos. Así es que eh, no vamos a abarcar todos los pensamientos de Hashem, pero algo divino, Él te hará entender hoy que tú te pongas a estudiar Torah. Algunos pensamientos vas a alcanzar a captar. Hoy voy a poder captar aquí algunos pensamientos. Y detrás de ello, yo voy a poder captar la voluntad divina. En otras palabras, mis hermanos, estos textos vienen a expresar lo que Dios quiere, como Dios quiere que tú vivas, como Dios quiere que tú te muevas. ¿Qué es lo que Dios quiere? Sería bastante limitante pensar que Dios quiere una cosa general de ti y ya, listo. Dios quiere que hagas esto, que hagas lo otro, listo. Pues eso sería un pensamiento también muy limitante. Decir Dios quiere, mis hermanos, pensar en todo esto que dijimos y se vacía la Torah en nosotros para ver lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es una expresión muy profunda, son estas palabras, mis hermanos. ¿Por qué? Porque Dios quiere significa lo que Dios quiere para ti, pero también Dios quiere para quién, para cuándo. ¿Ves cómo es interesante estudiar la Torah? Estas son leyes, mis hermanos de estudio, que te van a traer más leyes para que tú vivas de acuerdo a la bendita Torah. Por ejemplo, lo que Dios quiere, ¿para cuándo? ¿Para quién? Mira, otra pregunta. ¿Para cuándo piensas que fue el mensaje, por ejemplo, de la Torah, incluyendo aquí la palabra, la Parashá Mishpati? Si piensas bien, a la hora de estudiar Torah, es una pregunta que tiene que ver con lo que estamos observando. Porque, ¿para cuándo fue el mensaje, por ejemplo, de la Torah? ¿Para siempre? ¿Para hoy? Mis hermanos, es increíble, porque si fue así el mensaje, o ha sido el mensaje así, si la voluntad que se expresa en textos es para hoy, pues quien lo leyó hace 100 años atrás, lo mismo decía, que el mensaje era hoy, para hace 100 años atrás. Y bien que tenía toda la bendita razón de pensar que esto era para hoy, 100 años atrás. Y hoy podemos decir yo y tú, también es para hoy, porque la Torá tiene la capacidad de expresar un mensaje totalmente dinámico para toda la generación, para toda la historia. Ahora bien, no podemos pensar, o si quieres te lo pongo como pregunta, ¿ustedes piensan que es exactamente el mismo mensaje de hace 100 o 1000 años que hoy? En algunos casos, sí. Mira, por cuanto las personas, las sociedades, los tiempos, las culturas han cambiado y siguen cambiando tremendamente, tristemente para mal, pero probablemente el mensaje cambie,
pero en el sentido de vida diaria, por así decirlo. Pero hay principios que no van a cambiar nunca. ¿Por qué? Porque lo que ya dijimos, que lo que Dios quiere del ser humano, hay cosas fijas, o sea, totalmente fijas. Es por eso que no van a cambiar, porque Dios quiere esto y esto del ser humano. Hay cosas que son fijas. Por ejemplo, si Dios quiere que no matemos, pues esto no va a cambiar nunca. Un asesinato va a ser un asesinato y va a estar mal hoy, va a estar mal hace 1000 años, 100 años o los años que le quieras poner. Y las cosas que pueden cambiar, digamos que es el asunto de día a día. Por ejemplo, la prosperidad económica ahora llega por muchos lados, mis hermanos. Si tú quieres cumplir el espíritu de estas leyes, pues hoy tienes nuevos retos, tienes que saber en qué invertir, tienes que aprenderle a la tecnología, no te vas a quedar, como dice la Torá, en que plantes viña y que esto, si puedes hacerlo, pues hazlo, pero no te vas a quedar haciendo riquezas en ciertas cosas que hacían riqueza los antiguos. Hoy tienes que aprender la tecnología, tienes que ver dónde inviertes, o sea, eso es lo que va a cambiar. Pero hay principios y mandamientos que no van a cambiar nunca, porque eso, ya lo dijimos, es lo que quiere hacer Hashem en tu vida. Entonces, hay un montón de cosas que tenemos entonces que saber. En el paso del tiempo, mis hermanos, requiere una dinámica de cómo deberás comprender la voluntad divina. Y eso tienes que verlo con ojos bíblicos. No, 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 ay, no, cómo vamos a. No, no, no. Para tienes que comprender estas cosas que están sucediendo. Entonces tiene que haber una dinámica para comprender la voluntad divina, obviamente con ciertos límites, como ya lo dijimos. Hasta aquí se entiende, mis hermanos, qué es la Torah, cuáles pensamientos arrastra la Torah, de qué voluntad estamos hablando. Entonces, lo que yo quiero decir aquí, mis hermanos, es que hay un mensaje muy, muy, muy grande, casi infinito, escondido en la bendita Torah. ¿Por qué? Mira, ¿qué es Dios? Eso es como algo complicadísimo hablar de Dios, ¿verdad? Pero ¿qué es Dios? Cuando hablamos de Dios, mis hermanos, estamos hablando de algo plenamente infinito. Por esencia, Él es infinito. Su voluntad es infinita y corre a través de las generaciones y los tiempos. Pero en esas generaciones y en esos tiempos se tienen que levantar mujeres y hombres que busquen esto infinito, que busquen al infinito, que estudien Torah. Entonces, por esencia, Él es infinito, su voluntad es infinito, sus pensamientos son infinitos. ¿Qué significa infinito? Infinito significa que no puede ser limitado a. Entonces, ¿por qué esta es la primera clave que dijimos? De que te animes a estudiar Torah, de que lo veas así como significa la Torah. Porque viene aquí, aquí es lo más importante, mis hermanos. Si estos textos son limitados aparentemente, pero a la vez me tienen que dar algo que es infinito, me tienen que dar algo tan, tan, tan amplio, entonces hay algo que estudiar. Entonces, yo tengo que ver cómo puedo leer estos textos, atacar varias interpretaciones de varias maneras o saber encontrarles alguna cosa que me dé indicios de que hay algo más sublime, que hay algo más que también me quiere decir el texto, algo más que me quiere ofrecer la bendita Torah. Encontrar formas para que los textos me digan mucho más de lo que una lectura simple te puede dar. Mis hermanos, esto es crucial para que tú y yo crezcamos espiritualmente, para que tú y yo nos fortalezcamos espiritualmente, mis hermanos, para que tú y yo no caigamos en la categoría de los de leche y que no más leche y que no más leche. Mis hermanos, la ignorancia de la bendita Torah de repente es la causante de tantas broncas en tu matrimonio con tus hijos.
No tenemos abundancia de Torah, abundancia de palabra, abundancia de cosas infinitas, mis hermanos, que nos traen problemas porque ante ciertas situaciones no sabemos qué decir o qué hablar. Entonces, esto es crucial para ti. Busca, busca el pensamiento, lo divino escondido. No tengas miedo de estudiar la bendita Torah. Hay varios ejemplos que, mira, por ejemplo, hay uno que todo mundo, del cual todo mundo habla, mis hermanos, y vamos a ver, por ejemplo, una aparente irregularidad en la bendita escritura. En el capítulo 1 de Génesis, mis hermanos, cuando nuestro Padre que está en los cielos, nuestro Abba, empieza a hacer todas esas maravillas, ¿cuál es el nombre de Dios que aparece ahí? ¿Cuál es el nombre de Dios que aparece ahí? Al menos en la letra, en la Biblia hebrea, mis hermanos, tienes que saber también interpretar, leer, interpretar y conocer las letras hebreas, el libro hebreo. Mira, hay un problema tremendo con la gente que se opone a esto, tan simple y sencillamente por algo, porque no les gusta estudiar, punto. Cualquier, cualquier gente seria, mis hermanos de la Torá, escúchame otra vez, cualquier gente seria del estudio de la Torá, a fuerzas tiene que ir al griego, tiene que ir al hebreo, a fuerzas. Cualquier gente seria te lo puede decir. Yo no sé cuál es el asunto. Así que tienes que conocer las letras hebreas, que lo vamos a ver en las clases, y vamos a ver, mis hermanos, otras cosas más. Pero en, al menos en la letra, en la letra hebrea, en la Biblia hebrea, vas a encontrar los nombres en hebreo. Y ahí hay una diferencia. De repente en la Reina Valera, en otras traducciones, pues en la mayoría nos ponen Jehová, nos ponen Dios, 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 pero eh, aquí en la escritura hebrea aparecen los nombres, digamos, como deben ser. Así es que vamos a ver esta aparente irregularidad. En el capítulo 1 de Génesis, ¿cuál es el nombre que aparece ahí? El nombre que aparece ahí es Elohim. Elohim. Pero vemos una aparente irregularidad que en el capítulo 2, ¿cuál es el nombre que aparece ahí? En el capítulo 2, el nombre que aparece ahí es Adonai Elohim. Adonai Elohim. El texto, el texto no explica por qué. Esos son los nombres que aparecen. Adonai Elohim. En el primero, Elohim. En el otro, Adonai Elohim. Pero el texto no explica por qué. En el texto simplemente hay una aparente irregularidad. Vienen algunos académicos y dicen, mis hermanos, estas palabras, que esto fue escrito en el siglo fulanito, antes de la era común, siglo quinto, antes de la era común, que fue escrito en el siglo cuarto, antes de la era común, con nombres distintos, pues, y dicen, estos son los pergaminos de Elohim y estos son los pergaminos de Adonai Elohim, que se unieron en cierto punto de la historia y pues fueron plasmados en la escritura. Baruch Hashem por esa interpretación, pero hay algo más grande aquí, algo muchísimo más grande. Cuando ve, porque dijimos que esto era, acuérdate, es algo mucho más grande aquí que una aparente irregularidad y que simplemente es un pergamino del cuarto, del quinto siglo, y que a un punto de la historia se unieron. Entonces, cuando ves una aparente irregularidad, primero dijimos atreverme a señalarla. Hay una irregularidad aquí. ¿Qué está pasando? Sí, 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 aquí la hay. Mis hermanos, eso es una gran noticia, que hay una irregularidad. ¿Por qué? Primero, porque ya estoy entendiendo que se me quiere decir algo más a mí, porque estás estudiando la Torah. Se te quiere decir algo más de lo que está escrito. Hashem te quiere revelar algo. Hay un mensaje para mí en ese simple hecho de esta aparente irregularidad, este aparente cambio brusco. Segundo, tengo algo nuevo que estudiar para escribir, para recibir consejo, perdón, para recibir el consejo divino de Hashem, para recibir el consejo de vida eterna.
Miremos, por ejemplo, algo más de este concepto. El hombre que se usó durante 32 veces, hablando de Elohim, en el primer capítulo, en el segundo, pues de repente se te dice otra cosa, Adonai Elohim, y hay otros dos nombres, o sea, otro nombre agregado, pues. No solo porque sean dos pergaminos distintos se encontraron, sino que de repente hay un mensaje importante para ti. La interpretación que nos dan los sabios, mis hermanos, los conocedores de estas cosas, en el bendito Midrash, que nunca se van a cambiar estos libros por la bendita Torah, pero los comentarios vienen de la Torah y de alguna manera son benditos. Así es que en el Midrash, mis hermanos, nos dice que cuando Dios creó el mundo en 7 días, lo creó con su atributo de Elohim. El atributo de Elohim es la justicia. Elohim significa juez de juicios. Por ejemplo, hay un texto que dice cuando vayas delante de los Elohim, de los jueces, hablando aquí de la tierra, si no me equivoco, en el Salmo 84, dice que Dios está en la asamblea y juzga dentro de los Elohim, de los jueces. Como verás, estudiar Torah es hermoso. Entonces, en 7 días creó Dios el mundo con el atributo de justicia, con el nombre de Elohim. Entonces, Dios crea al hombre. El hombre en el 6º día, pues hace lo que hace, hizo lo que hizo, ya sabes. Entonces, Elohim vio, el Elohim de juicios vio que no podría mantenerse el mundo solamente con el atributo de justicia, Elohim. ¿Y qué hace? Le añade el atributo del nombre de Adonai. ¿Cuál es el atributo de ese nombre de Dios? La misericordia. El hombre peca. Dios ve que el mundo no se va a poder mantener si él actúa simplemente como juez, con juicios. Así es que le añade el atributo de misericordia con el nombre de Adonai. Es por eso que en el 2º capítulo hay un nombre añadido ahí al atributo de justicia, se le añade la misericordia. Adonai Elohim, el Dios misericordioso y lleno de justicia. Como dato importante, mis hermanos, por ahí nuestro santo maestro de justicia, rey de reyes del mundo, Yeshua HaMashiach, nuestro maestro, mis hermanos, en Mateo 23, dice que lo más importante de la ley, de la Torá, del pensamiento, de todo lo que ya vimos, es la fe, la misericordia y la justicia. ¿Ves cómo no podemos despegar a nuestro santo maestro del antiguo pacto? ¿Ves cómo el antiguo pacto no contradice a nuestro santo maestro Yeshua HaMashiach? ¿Ves cómo la misericordia y la justicia tienen que ir como las protagonistas del cumplimiento de la ley, mis hermanos? Esto es lo que es la Torah. Esto es, mis hermanos, estudiar Torah. Esto es la Torah. Así es que muchísimo cuidado cuando usted se acerca a los mishpatim, a las ordenanzas que están frente a usted, delante. Aquí en la parashá estaba delante del pueblo hebreo, mis hermanos, estas ordenanzas, estos estatutos, estas leyes que darían al pueblo hebreo la diferencia o darían un estilo de vida diferente, moral, espiritualmente, aquí en el mundo, aquí en la tierra. Así es que el poder de la bendita Torah, que las palabras de nuestro Padre y de nuestro Maestro Yeshua HaMashiach, que sus pensamientos y sus palabras, mis hermanos, lleguen a tu voluntad. Porque esa es la voluntad precisamente del ser divino que llamamos Dios, nuestro Abba. Así es que, mi hermano, mi deseo
es que esto te haya sido de bendición, te anime a estudiar Torah, conozcas que es Torah no solo en el lado por encimita, sino un poquito más hondo, y eso que no nos metimos al término Ra, mis hermanos, y el otro término que estuvimos observando ahí, fíjate. Entonces, eso es Mishpatim en la Parashá Éxodo, mis hermanos, 21 hasta el 24:18. Que la paz de Adonai, Eloheinu, Adonai Echad, esté contigo, el único Dios verdadero. Que la gracia de nuestro Santo Maestro Yeshua HaMashiach te acompañe siempre, que sus méritos sagrados te protejan siempre, mi hermano, mi hermana. Así es que este es mi deseo. Que con misericordia y justicia vivas la vida, como dijo nuestro Maestro Mateo 23:23, y que la fe sea algo absoluto de que la bendita Torah es para hoy, para 100 o para 1000 años antes o después. Shalom, shalom.